Que les saludo a todos en el nombre de Jesús, todos los que están conectados, mis muy amados. Es una bendición tenerlos a todos aquí juntos conmigo, ¿verdad? En esta preciosa noche, que le estemos dedicando a Dios un tiempo especial. Hoy estamos en noches de discipulado. Agradezco a Dios por el tiempo que me ha regalado, por los jóvenes les amo en el Señor que han estado orando por mí. Tengo un grupo de jóvenes en las clases bautismales que están orando por mí, así que les bendigo en el nombre del Señor. También agradezco a Dios con todo mi corazón por todos aquellos hermanos que me mandaron un texto, ¿verdad? Y me dejaron un mensaje de voz diciéndome estamos orando por ti, pastor. A todos aquellos que por una semana y media me detuve de mandar grabaciones en audio como estaba acostumbrado a hacerlo hacia ustedes, y algunos de ustedes ya sé que lo han extrañado. Así que, hermanos, cuando ustedes me escriben a mí, cuando ustedes me llaman y me dejan un correo de voz, aunque yo no pueda levantar mi teléfono en esos momentos, y lo escucho, me doy cuenta verdaderamente que Dios no solamente se lleva la gloria y la honra, pero me doy cuenta de cuánto ustedes aprecian el ministerio, ¿verdad? De que Dios nos ha concedido para ministrarle a cada uno de los hijos de Dios. Así que hoy estamos en noches de discipulado. Soy el pastor Manuel Castro JR de la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y estamos estudiando un libro hermoso, y es el libro de Apocalipsis. Aunque yo he enseñado algunas partes del Apocalipsis, nunca lo había enseñado de la manera que lo he estado enseñando en estas últimas semanas. Hoy vamos para nuestra parte número 12. La semana pasada no pude predicar, así que tuve que dejar a un hombre de Dios, a un predicador que ministrara, y espero en el Señor que ustedes hayan sido bendecidos en esa ministración. Yo no me encontraba en buenas condiciones. Gracias al día a Dios que el día de hoy me encuentro más recuperado, y por eso una vez más estoy con ustedes y agradezco con todo mi corazón la fidelidad que ustedes han demostrado delante del Señor al estar siempre en noches de discipulado y estar en la casa del Señor. Así que sin más preámbulo, hoy vamos a estudiar la parte número 12. En nuestra última parte estuvimos nosotros estudiando el tercer sello, pero hoy vamos a estudiar el cuarto sello. Y esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6, versículo 7 y versículo 8. Así que les ruego a todos en el nombre de Jesús que agarren sus Biblias, las abran, la palabra de Dios, la más hermosa, la más rica, gloria al nombre de Jesús, que la abran, porque vamos a ir a Apocalipsis capítulo 6, versículo 7 y 8. Y no importa qué versión bíblica tú tengas, pero tiene que decir algo bastante similar a lo que voy a leer el día de hoy. Así dice la palabra de Dios, y escrita está en el nombre poderoso de Jesucristo, dándole la gloria al Padre y glorificando al Santo Espíritu de Dios. Dice, cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba, ven. Miré, y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía de cerca. Y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar por medio de la espada, del hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Esta es, mis amados, palabra del Señor. Hoy, hermanos, me encuentro en algo bastante breve, ¿verdad? Y voy a explicar lo que acabamos de ver, ¿ok? Una de las cuatro formas que este jinete del caballo amarillento usa para matar a la cuarta parte de la tierra. Mi concentración va a ser en expresar un poco, escudriñar un poco y traer luz hacia cada uno de ustedes en este tema. Esta cuarta, gloria al nombre de Jesús, este cuarto jinete, este cuarto sello, nos dice la escritura que la espada
tipifica la guerra y el poder. Tampoco nos dice la Escritura que el hambre es una de las más grandes cosas que ocurren durante una guerra. Cuando yo pienso en una guerra, mis amados y mis amadas, lo que yo pienso es que después de una guerra hay cosas que vienen detrás de ella. Por ejemplo, hablemos del hambre. Si nosotros entendemos que verdaderamente las cosas que voy a traer hoy a brindar para que ustedes las reciban, tenemos primeramente a este jinete en un caballo amarillento. Este jinete nos dice que él traía en su mano algo importante que no lo podemos nosotros pasar por alto. Primeramente dice que este jinete se llamaba la muerte. Y este jinete, detrás de él venía el Hades. Le estaba siguiendo. Quiere decir, primeramente, el jinete del caballo amarillento. Después, este jinete lo reconocemos bíblicamente en el versículo 8, que es la muerte. Detrás de la muerte venía el Hades. Dice, le seguía de cerca. Y dice que se le otorgó a este jinete, escuche bien, ahí, a este jinete, el poder ¿de qué? Sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para matar. ¿Cómo lo iba a hacer este jinete? ¿Cómo iba a matar a la cuarta parte de la tierra? Ahí nos dice con claridad que lo iba a hacer con espada. Lo iba a hacer con hambre. Pero al yo concentrarme y a ver cada una de estas cosas que este jinete trae junto con él, me doy cuenta que verdaderamente me quiero concentrar no en lo que él va a hacer, que ya sabemos que él va a matar, pero me quiero concentrar no tampoco en la espada, porque tenemos que entender que verdaderamente lo que mata a la gente son las guerras. Pero ¿qué hay en una guerra? ¿Viene algo después de la guerra? Absolutamente que sí. ¿Qué son verdaderamente cuando la Escritura nos habla de una espada? ¿A qué se está refiriendo? Cuando nos habla de una espada se está refiriendo a una guerra, se está refiriendo al poder. Cada vez que tú encuentras la espada, está tipificando el poder y está tipificando la guerra. Pero también menciona el hambre, que una es una de las causas de la guerra. Cada vez que hay una guerra, ¿qué es lo que hay, mis amados? Hay hambre. Hay hambre. Y cuando hay hambre, entonces ocurre algo después. Me llama mucho la atención que este jinete que se llamaba muerte lo estaba siguiendo algo. Y este algo que le estaba siguiendo era el Hades, o sea, el sepulcro. Y es importante entender que cómo los eventos van verdaderamente siguiendo el uno con el otro. Por ejemplo, cuando yo pienso en la guerra, yo sé que algo le sigue a la guerra. Y lo que le sigue a la guerra es el hambre. Pero después, no solamente le sigue el hambre. Y esto es lo que yo quiero concentrarme en los próximos minutos. Yo quiero que pongas mucha atención a esto y analices lo que voy a decir el día de hoy. Porque verdaderamente detrás del hambre venía la epidemia. Cuando tú estudias la historia, mi amado hermano y mi amada hermana, cuando tú eres un estudioso y te encanta escudriñar la palabra y de pronto comienzas a estudiar la historia con ella, nos damos cuenta que después que fue escrito el libro del Apocalipsis, muchos eventos se vinieron como una cadena y se han estado cumpliendo en diferentes escalas, o yo le llamo proporciones, unas mayores y otras aún mayores que las mayores. Ahora entendamos esto. Lo importante es que la historia solamente es el cumplimiento de lo que la palabra de Dios había dicho ya anterior a ella.
Quiere decir, la palabra de Dios viene primero y después la historia nos relata lo que ocurre en una consecuencia de lo que ya estaba escrito. Porque aunque siempre, mi amado, han olvidado las guerras, mucha gente, y aunque la gente piensa que guerras han habido todo el tiempo, pero también han habido muertes cuando han habido la guerra. Pero cuando se trata de los registros históricos, mis muy amados, esos son abrumadores e impresionantes cuando los comencé a estudiar. Al estudiar yo esto, me di cuenta que la historia es solamente un registro, yo lo llamo un registro, de lo que ya sabíamos que pasaría. ¿Por qué nosotros los hijos de Dios sabíamos que pasaría? Porque Dios ya nos los había escrito a nosotros para que nosotros lo supiéramos. Pero en la historia, mi hermano, nos queda como una marca, como una evidencia de que Dios nunca miente, sino que es un Dios que advierte a sus hijos para que no sean tomados por sorpresa. Yo cada vez que pienso en Dios me doy cuenta de algunas cosas. Primeramente, es que nada ocurre por casualidades. Segundo, es que cuando las cosas ocurren, ya Dios las había advertido. Escúchame bien, mi amado, lo que te voy a decir y mi amada en el Señor. Cada vez que ocurre algo en nuestra vida, es algo que Dios ya nos había provocado para ponernos a pensar, pero no pusimos atención a ello. Ahora, yo no quiero verdaderamente sonar repetitivo, pero quiero asegurarme completamente que al hacer las cosas y al decirle las cosas, aunque sean repetidas, yo quiero que tú te sientas seguro, que tengas seguridad en lo que tú verdaderamente has recibido por parte de Dios. Porque es importante que nosotros los maestros, los predicadores, los evangelistas, los pastores, cuando hablemos de las cosas, aunque suenen repetidamente, nos demos cuenta que lo que el hombre de Dios quiere es que queremos que asegurarnos que cuando nosotros repetimos algo, te va a traer a ti seguridad completa. Eso es lo que nos dice Filipenses capítulo 3, versículo 1. El apóstol Pablo, el gran apóstol de los gentiles, escribió acerca de esto. Entonces la historia verdaderamente relata y describe las epidemias de enfermedades y muertes, no a una escala nacional, sino a una escala mundial. Y esto es importantísimo. Este registro, mi amado, cuando comencé a estudiarlo, fue sorprendente. Primeramente quiero que notemos que en Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, primero hace mención de la espada. Y la espada es una señal de conquista. Es una señal de guerra. Pero ¿de dónde vienen las guerras? Esa es la pregunta que tú y yo debemos de hacernos. ¿De dónde vienen las guerras? Las guerras vienen de los malos deseos. Pero no solamente de los malos deseos, también de las avaricias. Colosenses capítulo 3, versículo 5 nos dice que los malos deseos y la avaricia son idolatría. Y de ahí es donde se desatan las guerras. Las guerras se desatan porque el hombre tiene malos deseos en su corazón. Las guerras y los pleitos se desatan por la avaricia del corazón que tiene el hombre para tener más, para poseer más. Y eso dice la Escritura. Escúchame bien, mi amado y amada. Eso dice Dios que es idolatría. Pero hay después. ¿Qué hay después de la espada? ¿Qué exactamente hay después de la guerra? No hay que ser un gran sabio para saberlo. Lo que viene después es el hambre. ¿Por qué? El hambre es una consecuencia de la guerra. ¿A causa de qué? De la avaricia que el hombre ha tenido en su corazón. De los malos deseos que ha tenido el hombre. Que no vela por todo el mundo, sino vela por su propia conveniencia.
¿Y qué viene después? ¿Qué viene después del hambre? Sino las epidemias y las fieras de la tierra. Eso es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Pero es extremadamente sorprendente, porque yo tengo una pregunta fácil para usted. ¿Sabía usted que el cuarto sello del Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, está en alineación completa con aquella condición que Jesús mencionó en Mateo 24? Yo quiero que abramos nuestra Biblia una vez más y encontremos este registro. En Mateo capítulo 24, versículo 7. Por eso fui repetitivo anteriormente, porque quería que te grabaras algunas de estas palabras. Y al leer Mateo capítulo 24, versículo 7, te darás cuenta que es casi un espejo lo que estamos viendo aquí. Dijo Jesús, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí hay dos tipos de potencia. Primeramente, nación contra nación y después reino contra reino. Y mira lo que va a traer esto. Dice, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Repito, se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Qué es esto? Guerras, poder. ¿Y qué es lo que va a traer? ¿Cuáles serán los frutos de esto? Habrán peste, hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora es interesante porque la profecía que Jesús estaba declarándole ahí mismo a sus discípulos en Mateo capítulo 24, versículo 7, habla de que vendrán nación contra nación y reino contra reino. Y después vendrían las pestes, o sea, las epidemias mortales, el hambre y el terremoto, que son las catástrofes naturales que nosotros le llamamos de esa manera. Ahora yo te pregunto, ¿sabías que los terremotos también encajan en el cuarto sello del Apocalipsis? ¿Sabías tú que en Apocalipsis capítulo 6, versículo 7 y versículo 8, ahí es donde estaba aquel caballo amarillento, donde aquel jinete se llamaba Muerte y el jade le seguía bien cerca? ¿Sabías que este jinete se le otorgó el poder, dice la Escritura, sobre la cuarta parte de la tierra? ¿Para qué? Para matar por medio de la espada, que es la guerra, que es la consecuencia de las vanidades de los hombres. Y después de esto, el hambre. Y después del hambre, la epidemia. Y después de la epidemia que quedó registrada en un Apocalipsis. Después de esto, las fieras de la tierra. Ahora es interesante, porque Romanos capítulo 8, versículo 22, y esto te lo doy solamente como un registro, nos dice que la naturaleza misma, escucha, la naturaleza misma dice, clama. La naturaleza misma dice que gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Es interesante este verso. Porque cuando hablamos nosotros de los tiempos apocalípticos y cuando nosotros hablamos de grandes desastres, entonces tenemos que pensar en los terremotos, en los tsunamis. ¿Y qué son todas estas cosas? Sino verdaderamente que la naturaleza misma está gimiendo a una con dolores de parto. Hasta ahora, mis amados. ¿No se te hace eso interesante? ¿No se te hace esto sorprendente? Que en el libro de Apocalipsis y en el Evangelio de Mateo capítulo 24, Jesucristo nos había dado todo esto proféticamente como una narración de los eventos que venían a ocurrir después del tiempo. Pero tenemos que aprender que las guerras hechas por las naciones de la tierra son el fruto ¿de qué? De la maldad del hombre, de la avaricia. Y eso nos conduce
completamente, sin ningún argumento, gloria a Dios, a entender que de ahí vienen después las pestilencias, las cuales nos encaminan a violentas luchas, pudiera yo decir así, por los recursos que son necesarios para la sobrevivencia. Recursos como los alimentos, recursos como el agua. ¿Sabías tú que hay lugares donde verdaderamente la gente no tiene agua potable? ¿Sabías tú que hay lugares donde la gente no tiene supermercado ni tiendas como nosotros las tenemos? Y todo esto ha sido verdaderamente un encabezamiento de aquella vanidad de aquel hombre. ¿Por qué, pastor? Por no querer el gobierno de Dios. Escúchame bien, amado hijo de Dios. Cuando el hombre rechaza el gobierno de Dios y no quiere ser gobernado por Dios, sino que quiere ser gobernado por sí mismo, el hombre dice: a mí nadie me manda. Yo tomo mis propias decisiones. Yo sé lo que estoy haciendo. Todo eso es una zona caótica, porque en medio de esas cosas lo que el hombre está queriendo decir es que verdaderamente está tan lleno de maldad y tan lleno de vanidad que no quiere que alguien más esté gobernando su vida. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué han existido todas estas cosas como las guerras? ¿Por qué? Porque el hombre ha rechazado el gobierno de Dios. El hombre que no quiere ser gobernado por Dios tiene una guerra en sí mismo. Tiene vanidades en sí mismo. Obviamente que en ese momento el hombre no se da cuenta, pero lo que está haciendo verdaderamente está guerreando con todo lo que está a su alrededor. Pero es importante entender esto, que todas estas cosas que han transcurrido al mundo han solamente sido porque han rechazado el gobierno de Dios. Y cuando tú y yo rechazamos el gobierno de Dios y los menospreciamos, lo que estamos menospreciando, en pocas palabras, son sus mandamientos. Porque sus mandamientos son aquellos que nos traen un orden, nos traen un balance perfecto. ¿A quién? A toda la humanidad. ¿Sabías tú que el hombre, cuando se entrega a Dios, verdaderamente comienza a balancear su vida? Cuando el hombre entrega completamente su vida a Dios, por eso su casa cambia, su atmósfera cambia. De pronto aquel hombre comienza a tener cambios extraordinarios y de pronto comienza a haber paz en aquel lugar que solamente habían conflictos y guerras y pleitos. Pero lo mismo aplica al mundo, mi amado. Por eso Jesús dijo: y se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Ahora, encontramos en el libro de Apocalipsis lo que se llamaban las fieras salvajes también. Las fieras salvajes de la tierra mencionadas en Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, se convierten en una gran preocupación en los tiempos del conflicto entre las naciones, de acuerdo a la vista apocalíptica. Por eso nosotros tenemos la referencia del libro del Apocalipsis. Y ahí nos dice que las fieras salvajes, aquí yo pienso, este es mi pensamiento personal, yo podría aludir un poco que no solamente está hablando de la naturaleza, como yo lo dije, que clama con dolores de parto, dice la Escritura, creada por Dios. Por un lado tenemos la naturaleza creada por Dios, pero también por el otro tenemos las cosas que son fabricadas por la maldad de los hombres. Hay cosas que son naturales. ¿Por qué? Porque Dios las creó. Y hay cosas que son fabricadas. Cuando nosotros hablamos del invento de los hombres, no es algo que ellos pudieron sacar de la nada. Es algo que ellos tomaron de aquello que ya había sido creado. Por eso llamo y uso la palabra fabricado, no creado. El único que crea aquí es Dios, porque Dios, con solamente el poder de su palabra, puede traer todo a existencia.
El hombre no puede traer las cosas a existencia. Necesita algo que ya ha sido creado para poder hacer algo con ello. No sé si me estoy dando a entender. Pero estas bestias salvajes, estas fieras que el Apocalipsis llama, no solamente, en mi perspectiva, en mi estudio, no solamente son las naturalezas creadas por Dios, pero yo creo que también son las cosas que son fabricadas por la maldad de los hombres. ¿A causa de qué? Una vez más, a causa de los malos deseos, a causa de las avaricias. La naturaleza creada por Dios, entonces se convierten en esos momentos en los portadores de las enfermedades. Por ejemplo, los animales. Tú sabes que si tú comes un animal que esté enfermo, ¿qué pasa contigo? Te enfermas. Entra una bacteria. Por ejemplo, los animales como el mono, los animales como las ratas, los animales como los murciélagos, son impulsados por el cambio climático que encontramos en todos los lugares en los tiempos de hoy. Y ahí es donde vienen los patógenos microscópicos que le llaman en la ciencia. Ahora, esos patógenos microscópicos son los agentes infecciosos que pueden provocar enfermedades a cualquier persona que las reciba. Ese término, mi amado, es el que se emplea normalmente para describir a los microorganismos que son como virus, que son las bacterias y que son otros demás. Bueno, yo no tengo un doctorado, ¿verdad?, en medicina, pero lo poquito que he estudiado, hoy te lo estoy brindando. Por ejemplo, un dato importante que encontré en la historia es que en 1520, la viruela, escucha bien esto, porque esto fue impactante cuando yo lo estaba estudiando en la historia. En 1520, la viruela provocó 56 millones de muertes. Escucha bien. La viruela provocó 56 millones de muertes. Quiere decir que fue una de las pandemias más devastadoras, con una mortandad del 30%. Acuérdate, es interesante, porque la Escritura habló de la cuarta parte de la población que se le había entregado a ese jinete que se llamaba la muerte. Iba en un caballo amarillento. Es interesante. Ahora, este 30% era especialmente entre los niños y los bebés. Ahora, según las estimaciones, toda esta historia, según las estimaciones, unas 400,000 personas morían cada año en Europa en el siglo XVIII. Y un tercio, escucha, un tercio de aquellos que lograban sobrevivir, mis amados, desarrollaban ceguera y quedaban desfigurados a causa de una simple viruela. Hoy nosotros escuchamos esto y nos parece una locura. Pero en ese tiempo, en el tiempo de 1520, 500 años atrás, si retrocedemos el reloj, murieron 56 millones de personas a causa de esto. Y esto pasó. Eso fue estimado aproximadamente que hasta 300 millones de personas solo en el siglo XX, escucha bien, en los últimos 100 años de existencia han muerto. 300 millones de personas solamente en el siglo XX. Y hasta 500 millones en los últimos 100 años de existencia. Tú puedes entender lo que nosotros enfrentamos hoy. Tú puedes entender que verdaderamente el relato apocalíptico lo estamos viviendo más que nunca en estos últimos siglos. Tú puedes entender que esto no se trata solamente de aquellas guerras que habían antes, sino de las guerras que han estado habiendo a través del tiempo y las grandes epidemias que han cargado en ellas sobre la gente. Por ejemplo, en 1918,
a 1919, se habló de la gripe española. ¿Sabes a cuántas personas mató la gripe española? De 40 a 50 millones de personas. Y muchas de sus víctimas fueron jóvenes, llenos de vida, llenos de energía, llenos de todo lo bueno. No solamente se arrastró a jóvenes, pero también se arrastró a adultos entre los 20 y los 40 años. ¿Tú puedes entender esto? ¿Tú puedes entender verdaderamente qué clase de pandemia estuvieron enfrentando en el 1918 a 1919? Solamente un año. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Yo me recuerdo, tal vez tú estás demasiado joven o tal vez si tú estás de mi edad o un poco mayor, tú te vas a acordar del VIH, lo que se le llamó el SIDA en aquel entonces. Esto ocurrió en 1981. En 1981, la cifra de muerte fueron 38 millones. Del 1981 a nuestro tiempo actual, han muerto 38 millones desde la aparición hasta el día de hoy. Ahora, al día de hoy hay entre 31 a 35 millones conviviendo con la enfermedad en el estado, en el continente de África. Tenemos entonces 38 millones de personas que murieron a causa de esta ¿qué? De esta enfermedad, de esta pandemia, de esta epidemia, como tú le quieras llamar. Y del día de hoy hay 31 a 35 personas que conviven con esta enfermedad todavía. ¿Sabes cuántas personas fallecieron en guerras y conflictos solamente en los últimos 100 años? Te estoy hablando solamente de los últimos 100 años de la historia. ¿Tú sabes cuántas personas han muerto en guerras y conflictos? 231 millones de personas. ¿Cuánto? 231. Y estoy hablando solamente de 100 años. Esto solamente fue en el siglo XX. O sea, del 1 de enero de 1901 a diciembre del 2000. ¿Cuánto es eso? Solamente 100 años. En 100 años, a causa de las guerras y los conflictos, 231 millones de personas han muerto. Y ahora, lo último que enfrentamos nosotros en la humanidad, el COVID-19. El COVID-19 solamente fue un llamado para mí y para el mundo, para despertar del adormecimiento que yo le llamo, de ignorar que Cristo viene pronto. Y que todo se está ya acercando y va a venir a una culminación muy pronta. La plataforma está siendo puesta y muchos son los que duermen sin poderlo ver. La gente después de la pandemia, cuando estaba la pandemia, toda la gente llegaba a las iglesias, quería ir a la iglesia, se conectaba en nuestros en vivo. Había un montón de gente que yo nunca había visto en mi vida, ni nunca los había conocido. Todo el mundo quería buscar de Dios. Pero de pronto las cosas se comenzaron a normalizar. De pronto encontraron la inyección para evitar que la gente muriera como estaba muriendo. Cuando encontraron eso, el mundo pareciera que regresó a una normalidad. Pareciera. Estoy diciendo pareciera. ¿Por qué? Porque de pronto la gente una vez más se volvió a desconectar de Dios. Y por eso dije que esto fue un despertar para la humanidad. Un despertar para la iglesia. Personas que estaban alejadas del Señor de pronto comenzaron a regresar a montones. Pero muchos fallecieron. Muchos hijos de Dios murieron a causa de esta pandemia. Pero cuando yo digo muchos hijos de Dios murieron, no estoy hablando de los millones que expresé anteriormente. Estoy hablando solamente de una cantidad muy pequeña. Pero ¿por qué nosotros experimentamos cosas como esta?
para despertarnos, para que verdaderamente nos demos cuenta que la plataforma está siendo puesta para que abramos nuestros ojos y nuestro corazón, para despertarnos de aquel sueño en el cual estuvimos durmiendo por cientos de años. La iglesia militante está llamada como una milicia de soldados a velar todo el tiempo, pero la mayoría, mi amado y mi amada, han sido adormecidos por las ocupaciones y los avances tecnológicos que a todos les ha hecho la vida más fácil, supuestamente. Ahora, no me voy a engranar en esto, ni voy a hablar demasiado, pero pronto voy a estar hablando de esto que acabo de mencionar. Cuando yo digo que la vida se la han hecho más fácil, es ahí donde nos hemos adormecido. Con sus brazos nos han apapachado y nos han acurrucado sin darnos cuenta que por ahí vendrá el último golpe. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Marca mis palabras el día de hoy. No voy a hablar más de esto, pero quiero decirte que la tecnología tiene muchísimo que ver en estos últimos tiempos. Me regreso a lo que estaba explicando antes. El Banco Mundial asegura que el cambio climático expulsará de sus hogares a 140 millones de personas en los próximos 30 años. ¿Tú entiendes eso? ¿Tú entiendes que la creación clama, que gime, con dolores de parto pide a Dios que venga? Mi amado, mi amada, todas estas cosas que estamos viendo son el dolor de la tierra, de aquella naturaleza creada por Dios, de aquella naturaleza que ya no aguanta vivir en estos tiempos, diciéndole al Señor: es tiempo que vengas y regrese. Es tiempo que el Creador venga una vez más a la tierra y haga bonanza completamente. Entonces podemos nosotros estar seguros de que el tiempo del fin, mi amado, está a la puerta. Cosas van a ocurrir en varios lugares de todo el mundo en los próximos 6 años. Escucha, en los próximos 6 años, si tú estás despierto a estas verdades, si tú todavía sigues conectado a estas enseñanzas, si tú todavía te sigues congregando y te congregas en una iglesia que te está despertando continuamente el sentir de parte de Dios para no quedarte dormido. El pueblo de Dios está viviendo en medio de estas cosas, en medio de un adormecimiento, en medio de un sacudimiento por el poder de la palabra. Pero en estos últimos 6 años que vienen, mi hermano, habrán cosas que a muchos los adormecerá y a otros nos abrirá más los ojos. Yo voy a estar hablando de esas cosas, no el día de hoy, pero presta mucha atención. Si tú no te estás congregando, te animo en el amor de Cristo Jesús que te congregues, que no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. Necesitas regresar una vez más a la casa de Dios. Necesitas regresar a recibir la palabra, a congregarte, a tener el calor de tus hermanos y de tus hermanas. Dios no quiere que a su iglesia lo sorprenda todas estas tragedias, sino que espera que clamen y pidan la ayuda y la liberación de Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, dice esto. Apocalipsis 22, versículo 17 dice esto: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuita. Repito una vez más. Y el espíritu y la esposa dicen: ven.
El Espíritu Santo, la esposa que es la iglesia, despierta, militante, avivada, que no se duerme, que está despierta, que es sacudida por el amor de la palabra de Dios. Ella dice, ven. El Espíritu dice, ven. Digan todos, ven. Y el que tiene sed, dice la Escritura, venga a tomar agua. Y el que tiene y el que quiera, tome del agua de vida gratuita. Un regalo de vida. Yo le explicaba a la iglesia el domingo que estuve predicando. Les decía a ellos que verdaderamente tenemos que buscar de Dios. Que Dios nos regala no solamente el perdón de nuestros pecados, pero nos regala una vida eterna. Pero toda la gente, la Escritura dice que busquemos primeramente el reino de Dios. Escucha lo que dice la Escritura. Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero la mayoría de la gente hoy buscan las añadiduras primero y el reino de Dios a ver si hay tiempo. Las añadiduras primero y a ver si me alcanza tiempo para Dios. El dinero primero y a ver si tengo tiempo para estar ahí en la casa de Dios. Todo el mundo está tan enfocado en las añadiduras a causa del adormecimiento. A causa de que la iglesia y el Espíritu deben de decir, ven, 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 mi amado. Si Cristo viniera mañana, que yo sé que no viene mañana, yo sé que no viene mañana, porque hay cosas que se están cumpliendo y cosas que necesitan cumplirse, pero yo te digo, Él está a la puerta, Él está tocando. Yo le continúo diciendo a la iglesia, yo puedo escuchar los pasos del Señor ya viniendo. Así que hay que prepararse, hay que prepararse. La iglesia necesita estar, mi hermano, pensando que Cristo viene mañana, viviendo una vida delante del Señor, lo mejor que pueda vivirla. Tratando de traer a su familia a los pies de Cristo, a los amigos a los pies de Cristo, a las personas que conocemos a los pies de Cristo. No podemos descansar para nada. Necesitamos darnos cuenta que el cuarto sello que acabamos de estudiar el día de hoy, el que iba montado en ese caballo amarillo, era la muerte. Y detrás de la muerte venía el Hades. Y detrás del Hades venía todo lo demás que acabamos de estudiar. No podemos nosotros bajar completamente los guantes. No podemos nosotros bajar la guardia. No podemos nosotros verdaderamente olvidarnos de lo que hemos recibido. Nosotros tenemos que entender que el cumplimiento está aquí, que las cosas se han estado cumpliendo, que nunca he tenido tanta pasión por este libro del Apocalipsis como lo tengo en estos últimos tiempos. El Señor me ha incitado de una manera grande para seguir escudriñando y seguir estudiando y seguir exponiendo y seguir escudriñando estas cosas, porque yo sé que la iglesia necesita saberlas. La iglesia necesita entender cada una de ellas, porque la iglesia necesita prepararse. Mi amado, mi único consejo que te doy con todo el amor de Cristo es que no te duermas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Búscalo con todas tus fuerzas. Búscalo con todo tu mente. Búscalo con todo tu corazón. Ama al Señor, no de palabras, pero con tus acciones. Haz más de lo que hiciste ayer. Haz más de lo que hiciste el año pasado. Hagamos más, porque el reino de los cielos
está aquí. La venida de Cristo está pronta a venir y tenemos que prepararnos. Ninguno de nosotros queremos ser encontrados sin estar ganando almas para Cristo. Ninguno de nosotros queremos ser encontrados sin estarle brindando el evangelio a las personas a nuestro alrededor. Ninguno de nosotros queremos ser encontrados en la venida de Cristo, olvidándonos que hay un mundo perdido que necesitamos traerle el evangelio de salvación, el evangelio eterno. No se te olvide, mi amado, que la gente, así como hoy expliqué, de todas estas pandemias del pasado, los millones y los millones de personas que murieron a causa de esas pandemias, cosas peores y mayores van a suceder en los próximos años. Y tenemos que nosotros estar agarrados de la mano de Dios, pero salvando a las almas por el poder del Espíritu Santo y por el evangelio gratuito de Cristo Jesús. Este es el tiempo para recobrar nuestra fuerza. Este es el tiempo para predicar la palabra. No te canses de decirle a tu amada familia, de decirle a tus amigos, a tus compañeros, a tus vecinos, a todo lo que tú te encuentres. Cristo viene pronto. Necesita conocer el evangelio de la gracia, el evangelio de salvación. Tú necesitas ser salvo. Tú no necesitas más dinero. Tú necesitas salvación. Tú necesitas entregar tu vida a Cristo. Tú necesitas reconciliarte con Dios. Tú necesitas servir a Dios. No solamente atender a una casa de Dios. No solamente atender a una iglesia. No solamente llegarte a sentar y escuchar el mensaje del poder de la predicación. Pero necesitas servir al Señor. Cuando tú recibes ese mensaje, necesitas brindárselo a alguien más. No te quedes con el mensaje solamente en tu vida. No te quedes con eso. No lo escondas. Necesitas compartirlo con alguien más. Mis amados, es mi esperanza, mi petición y mi anhelo que esta palabra te haya sido de bendición a ti y que sea de bendición a cualquier persona que tú se la compartas. Mi amado, no cesemos, continuemos caminando. Bendigo a Dios por tu vida. Bendigo a Dios por lo que ha hecho. Bendigo a Dios por lo que está haciendo y bendigo a Dios por lo que va a hacer. No te olvides, Cristo viene pronto. Maranata. En el nombre de Jesucristo, que la bendición del Todopoderoso esté contigo, con tu casa, con tu familia, y ve y predica el evangelio de salvación. Que el Señor me los bendiga, mis muy amados. Gracias por estar una vez más junto conmigo y por haber estado abriendo las puertas de tu corazón para la palabra. Ve y bendice a alguien con ella. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Nos vemos en nuestra próxima enseñanza.